La trampa de los $12,000. Una historia que cambió la forma de ver a las personas. Henry Anderson dejó $12,000 sobre la cómoda de su habitación. No fue un error. No fue un descuido. Fue una trampa. Un experimento frío y calculado que había preparado para cada persona que alguna vez trabajó dentro de su mansión. Durante 15 años, nadie había pasado la prueba. Secretarias. Jardineros. Cocineros. Empleadas de limpieza. Tarde o temprano, el dinero siempre desaparecía. Pero cuando Janet Santos, la nueva empleada de limpieza, entró en aquella habitación con su uniforme sencillo y sus tenis desgastados, creyendo que estaba completamente sola. Hizo algo tan inesperado, tan increíble, que el hombre escondido detrás de la puerta comenzó a cuestionar todo lo que había creído sobre las personas. Y lo que empezó como una simple trampa terminó convirtiéndose en una de las historias más conmovedoras que alguien podría escuchar. Presentación. Hola a todos. Bienvenidos a nuestra historia. Antes de continuar, no olviden dar like al video y suscribirse al canal. También cuéntenos en los comentarios desde donde nos están viendo. ¿Están en Nueva York? ¿En Jamaica? ¿Tal vez en Sudáfrica o Canadá? Nos encantaría saberlo. El hombre que dejó de confiar. Henry Anderson tenía 38 años. Era uno de los empresarios inmobiliarios más exitosos de la ciudad. Un hombre inteligente, disciplinado y extremadamente rico. Pero detrás de todo ese éxito se escondía un hombre que había perdido completamente la fe en las personas. Todo comenzó con su exesposa, Linda. Ella lo dejó por otro hombre. Uno más rico. Se fue sin mirar atrás. Después de eso, algo dentro de Henry se cerró. Algo duro y frío se instaló en su pecho, y nunca se fue. Fue entonces cuando comenzó a poner a prueba a las personas. El experimento. Cada nuevo empleado que entraba a trabajar en su casa recibía la misma prueba. Henry dejaba una gran cantidad de dinero en efectivo en un lugar fácil de encontrar. Sobre una mesa. En el mostrador de la cocina. O sobre la cómoda de su dormitorio. Después se escondía. Y observaba. Las secretarias lo tomaban. El jardinero también lo tomó. 3 cocineros diferentes lo tomaron. Y cada una de las empleadas de limpieza hizo exactamente lo mismo. Algunas lo tomaban rápidamente. Otras esperaban 1 o 2 días. Pero al final, todos lo tomaban. Con cada decepción, la creencia de Henry se hacía más fuerte. Como un muro construido con cada traición. Para él, la conclusión era simple. Todos tienen un precio. Nadie es realmente honesto. Solo es cuestión de tiempo. Una nueva prueba. Ese día era el turno de la nueva empleada de limpieza. Henry tomó su teléfono y marcó un número. Señorita Santos, habla Henry Anderson. Puede empezar hoy. Hubo una breve pausa al otro lado de la línea. Sí, señor. Muchas gracias. La dirección es Elmwood Drive 14. Colgó. Luego subió las escaleras hacia su habitación. Abrió el cajón superior de la cómoda y sacó un sobre grueso. Dentro había $12,000 en efectivo, perfectamente contados. Sacó los billetes y los esparció sobre la cómoda. Como si alguien los hubiera dejado allí de manera descuidada después de un largo día. Algunos billetes de 100 aquí. Algunos de 50 allá. El resto en un pequeño montón en el centro. Casual. Desprotegido. Imposible de ignorar. Henry dio un paso atrás y observó el dinero. Luego caminó detrás de la puerta del dormitorio y se colocó en una pequeña sombra donde nadie podría verlo. Y esperó. La llegada de Janet. 45 minutos después sonó el timbre. Janet Santos tenía 33 años. Llevaba su uniforme de trabajo, limpio pero desgastado. Sus tenis estaban tan gastados en la suela que esa mañana había colocado un pedazo de cartón dentro del zapato izquierdo para cubrir un agujero. Pero aún así se paraba frente a la puerta con la espalda recta y la cabeza en alto. Una bolsa de productos de limpieza colgaba de su hombro.
Su rostro estaba tranquilo. Listo para trabajar. Henry abrió la puerta. Señorita Santos, soy Henry Anderson. Pase. Buenos días, señor. Janet entró en la casa y miró alrededor con atención. No con codicia. No con envidia. Sino con la mirada cuidadosa de alguien que quiere entender un lugar antes de empezar a trabajar en él. Los pisos de mármol. Los techos altos. La gran escalera que subía en curva hacia el segundo piso. Todo era elegante. Todo era caro. Todo era perfecto. Henry la llevó rápidamente por la casa. Le mostró la cocina, la sala, los pasillos y los baños. Su voz era fría y profesional. Limpieza general 3 veces por semana. Empiece por el segundo piso. Mi habitación necesita atención especial. Janet asintió. Entendido, señor. Me encargaré de todo. Luego agregó en voz baja. Tiene una casa muy bonita. Henry no respondió. Simplemente se dio la vuelta y señaló la escalera. El momento de la verdad. Minutos después, Henry ya estaba nuevamente escondido detrás de la puerta del dormitorio. Escuchó a Janet abajo. El sonido de su bolsa de limpieza. El ruido de las botellas. El suave chirrido de sus tenis sobre el piso. Luego escuchó sus pasos en las escaleras. Lentos. Constantes. Henry cruzó los brazos y fijó la mirada en el pequeño espacio entre la puerta y el marco. Desde allí podía ver perfectamente la cómoda y el dinero. $12,000. Veamos, señorita Santos, pensó. Los pasos llegaron al pasillo. Se detuvieron frente a la puerta. Hubo una pequeña pausa. 2 segundos. 3 segundos. La puerta se abrió lentamente. Janet entró en la habitación. El descubrimiento. La habitación estaba llena de luz de la mañana. Una cama grande. Muebles de madera pesada. Todo ordenado. Todo silencioso. Janet dio un paso dentro. Luego otro. Dejó su bolsa junto a la puerta y sacó su paño de limpieza. Se enderezó. Lista para empezar. Y entonces. Lo vio. El dinero sobre la cómoda. Janet se quedó completamente inmóvil. El paño colgaba flojo de su mano. Sus ojos recorrieron lentamente los billetes esparcidos. Los de 100. Los de 50. El montón en el centro. Durante un momento. Ni siquiera respiró. Detrás de la puerta, Henry tampoco respiraba. Se inclinó ligeramente hacia adelante, observando cada movimiento. Tiene que pasar, pensó. Siempre pasa. Janet permaneció de pie frente a la cómoda durante varios segundos. Sus ojos recorrieron lentamente los billetes esparcidos. Cientos. 50. Un pequeño montón en el centro. Detrás de la puerta, Henry Anderson observaba cada movimiento. Había visto esa escena muchas veces. Ese silencio. Ese momento en que la mente de una persona empieza a calcular. Primero miraban el dinero. Luego miraban la puerta. Después extendían la mano. Siempre ocurría igual. Henry esperaba. Janet dio un paso hacia la cómoda. Luego otro. Henry apretó la mandíbula. Ahora, pensó. Pero en ese instante ocurrió algo inesperado. La botella de limpieza que Janet llevaba bajo el brazo resbaló y cayó al suelo con un fuerte golpe de plástico. El ruido rompió el silencio de la habitación. Janet se agachó rápidamente, recogió la botella y volvió a ponerse de pie. Miró nuevamente el dinero. Y entonces hizo algo que Henry jamás había visto en 15 años. Algo que nadie había hecho antes. Janet colocó el paño de limpieza sobre su hombro. Dejó la botella en el suelo. Y con ambas manos empezó a ordenar el dinero. No para guardarlo. No para esconderlo. Sino para acomodarlo. Reunió los billetes con cuidado. Separó los de 100. Separó los de 50. Alisó las esquinas.
Formó un solo montón limpio y ordenado en el centro de la cómoda. Trabajaba despacio. Con respeto. Como si estuviera tocando algo que no le pertenecía. Detrás de la puerta, Henry bajó lentamente los brazos. Su expresión cambió. Cuando terminó de ordenar los billetes, Janet sacó un pequeño cuaderno de su bolsillo. Escribió algo. Arrancó la hoja. La dobló con cuidado. Y la colocó sobre el dinero. Luego susurró algo tan bajo que apenas podía escucharse. Henry se inclinó un poco más para oír. Janet dijo: «Gracias, señor, por un trabajo honesto». Después tomó su botella de limpieza y comenzó a trabajar. El hombre que empezó a dudar. Janet limpió la habitación con la misma calma con la que había ordenado el dinero. Sacudió los muebles. Limpió el espejo. Barrió el piso. Nunca volvió a mirar el dinero. Cuando terminó, salió de la habitación y siguió trabajando en el resto de la casa. Henry permaneció inmóvil detrás de la puerta durante varios minutos. Luego salió lentamente de su escondite. Caminó hasta la cómoda. Tomó la nota. La abrió. Decía: 12,000 pesos encontrados en la cómoda del dormitorio. Todo el dinero contado y organizado. Janet Santos. Henry leyó la nota 2 veces. Luego la dejó nuevamente sobre el dinero. Por primera vez en 15 años. No sabía qué pensar. Más pruebas. 3 semanas después decidió volver a probarla. Esta vez dejó $8,000 en la cocina, dentro de un sobre abierto. Janet lo encontró. Lo movió solo para limpiar debajo. Y dejó otra nota. Después dejó $5,000 en el cuarto de lavado. Otra nota. Luego $15,000 en el baño. Otra nota. Año tras año, Janet pasó todas las pruebas. Nunca tomó ni un solo dólar. Henry comenzó a guardar todas las notas. Al principio decía que era solo para documentar su experimento. Pero en realidad, no quería tirarlas. Había algo en esa letra clara y tranquila que lo hacía sentir diferente. Algo empezó a cambiar. Con el tiempo Henry comenzó a observarla trabajar. La manera en que levantaba con cuidado los objetos frágiles. La manera en que limpiaba incluso cuando nadie estaba mirando. No trabajaba para impresionar. Trabajaba así porque esa era su forma de ser. Henry había pasado años creyendo que la bondad era solo actuación. Que las personas fingían ser buenas cuando alguien las estaba mirando. Pero Janet trabajaba igual siempre. Con cámaras. Sin cámaras. Con Henry en casa. O completamente sola. Eso lo inquietaba. Porque significaba que tal vez su creencia estaba equivocada. El secreto de los martes y jueves. En el tercer año Henry notó algo extraño. Los martes y jueves Janet salía de la casa 1 hora antes de terminar su turno. Nunca decía nada. Simplemente se iba. Henry revisó las cámaras. Siempre ocurría lo mismo. Martes. Jueves. Martes. Jueves. Henry pensó. Finalmente, un secreto. Durante 15 años había observado personas. Sabía reconocer cuando alguien ocultaba algo. Y decidió seguirla. La verdad. Ese martes la siguió en su auto. Janet tomó un autobús. El autobús cruzó barrios humildes de la ciudad. Calles viejas. Edificios pequeños. Lugares que Henry casi nunca visitaba. Después de 20 minutos, Janet bajó del autobús. Henry la siguió caminando. Ella caminaba rápido. Con prisa. Como alguien que tenía un lugar importante al que llegar. Doblaron una esquina. Y Henry se detuvo de golpe. Frente a él estaba un edificio grande. Un hospital. City General Hospital. Janet entró. Henry esperó unos minutos antes de entrar también. Caminó por el pasillo. Y entonces la vio. Janet estaba sentada junto a la cama de un niño pequeño conectado a máquinas médicas.
El niño tenía la piel pálida y una sonrisa débil. Hola, mamá, dijo el niño. Janet tomó su mano. Hola, campeón. Henry escuchó desde la puerta. El médico entró unos minutos después. La operación sigue siendo costosa, dijo el médico, pero aún hay esperanza. Janet asintió. Estoy ahorrando todo lo que puedo. Henry sintió algo apretarse en su pecho. Durante 3 años. Ella había tenido acceso a miles de dólares. Y aún así. Nunca había tomado ni uno solo. El final inesperado. Al día siguiente, Henry dejó un sobre la mesa de la cocina. Pero esta vez era diferente. Dentro había una gran suma de dinero. Mucho más que en cualquier prueba. Cuando Janet llegó, encontró el sobre. Lo abrió. Dentro había dinero. Y una carta. La carta decía: durante 15 años he probado a las personas. Y durante 15 años todos fallaron. Hasta que llegaste tú. Me enseñaste algo que había olvidado. Que la honestidad todavía existe. Este dinero no es una prueba. Es un regalo. Para tu hijo. Henry Anderson. Janet se quedó en silencio. Lágrimas comenzaron a caer por su rostro. Por primera vez en muchos años. Henry Anderson había dejado de poner trampas. Porque finalmente había encontrado algo que creía perdido para siempre. Una persona verdaderamente honesta.